Hola, bienvenidos. Hoy vamos a continuar con la serie de ensayos no destructivos y nos centraremos en el tema de radiografía industrial. Como hemos ido viendo en el resto de temas, vamos a seguir este tipo de organización en el cual os voy a presentar una breve introducción y luego pasaremos a ver los principios básicos que hacen que este método sea útil. Luego veremos las etapas básicas de la inspección por radiografía y las ventajas e inconvenientes que esta técnica tiene respecto a otros ensayos no destructivos. Además, veremos una serie de aplicaciones, sobre todo nos centraremos en los defectos típicos de soldadura, como ya veréis, que son un poco los más importantes que podemos radiografiar. Por último, dedicaremos una parte a una sección de problemas. En este primer vídeo me voy a centrar en contaros un poco la introducción y los principios básicos. La radiografía es uno de los procedimientos de ensayos no destructivos. En este caso está basado en la absorción diferencial que tienen los distintos materiales en la radiación penetrante. Esta radiación penetrante viene normalmente de una corriente electromagnética y, bueno, pues dependiendo del espesor o la densidad del objeto o pieza que tenemos que inspeccionar, pues se producirá un distinto grado de absorción que nosotros veremos en forma de escala de grises o del negro al blanco. Como os pongo aquí, la radiografía industrial es uno de los métodos más conocidos porque realmente se parece mucho a la radiografía médica que todos conocéis. En este caso, pues consiste en atravesar un cuerpo o una pieza con una radiación electromagnética, ¿vale?, que es un tipo de radiación ionizante y altamente penetrante, como veremos con más detalle, la cual va a interactuar con el material de la pieza a inspeccionar y lo captaremos en una película radiográfica o en un detector digital que va a estar colocado en el otro extremo de la pieza. Con lo cual, estas radiaciones nos van a permitir atravesar cualquier objeto. Eso lo que va a cambiar en qué medida podemos representar esa radiación al atravesar este objeto, dependiendo tanto de su número atómico, por ejemplo, los metales, o en el caso de la radiografía médica, pues por ejemplo, en función del tejido biológico. Como habréis visto, las radiografías pues depende mucho de si tenemos huesos, tejidos musculares o, por ejemplo, agua. En este caso, lo que vamos a emitir sobre la pantalla va a ser una serie de tonalidades en función del grado de absorción de esta radiación. Y esto es lo que evaluaremos. Por lo tanto, es una técnica que nos va a permitir, en el caso de piezas, la observación de discontinuidades físicas en el interior de las piezas, como pueden ser poros, grietas, inclusiones de otros metales, cambios en la geometría de la pieza. ¿Vale? Esto lo conseguiremos por los fenómenos de absorción de esta radiación electromagnética de alta frecuencia. Vamos a ver dos métodos que se utilizan en la industria, que son los rayos X o los rayos gamma, ¿vale? Y vamos a tener que registrarlo en una película radiográfica. Vale, atendiendo un poco a esto, vamos a ver los principios básicos en los que se basa esta técnica, ¿vale? La radiación electromagnética. Al final, cuando tenemos una fuente de este tipo de rayos, lo que van a hacer es atravesar el material de la estructura, de manera que si contiene defectos o grietas o algún tipo de cavidades o cambios en la geometría, vamos a atravesarlo y vamos a representar con partes menos densas o más densas en función de la geometría de la pieza que llegarán a la película, ¿vale? Como veis en la imagen, si tenemos una fuente de rayos X, por ejemplo, pues estos rayos X van a formar una trayectoria hacia la película, teniendo la pieza o probeta entre la fuente de rayos y la película. Vamos a reflejar en la película, digamos, la oposición que tienen los rayos a penetrar y llegar hasta la película. Por eso lo que vamos a ver es una escala de grises que va a depender de esa oposición a la penetración de los rayos. Vale, esto normalmente se basa en que este tipo de rayos tienen una longitud de onda muy baja. Vale, como veis, dentro de los rangos de longitudes de onda, pues el visible
estaríamos hablando de 10 a la menos 6, 10 a la menos 7 metros. ¿Vale? Luego estaría, como sabéis, ultravioleta, y después del ultravioleta vendrían tanto los rayos X en un primer lugar como los rayos gamma, con una longitud de onda, como os digo, muy baja. ¿Vale? Además, este tipo de longitudes de onda se corresponde, como sabéis, a una frecuencia muy alta. ¿Vale? Estamos viendo aquí un poco las intensidades. Como veis, los rayos X y los rayos gamma, al final la frecuencia es muy alta porque al final es un poco la inversa de la longitud de onda, contando con la velocidad de la luz en el vacío. ¿Vale? Además, se da el caso de que la energía de los fotones en este tipo de radiación también va a ser muy alta. Por eso os pongo también esta tercera equivalencia. En el caso de este tipo de radiación, vamos a conseguir la excitación de partículas. En este caso, como veis, habrá alguna excitación electrónica que va a fomentar que cuando se produzca algún tipo de choque con alguna partícula, va a haber algún tipo de energía liberada. Entonces, un poco estos cambios de aceleración y desaceleración de electrones van a depender del núcleo atómico de los metales, y dependiendo de esa capacidad del material de desviar esta radiación o absorberla, vamos a ver unos detalles o defectos u otros. ¿Vale? Esto será un poco lo que llamaremos el coeficiente de absorción. ¿Vale? En función de qué tipo de fuente introduzcamos en nuestra radiación, podemos tener, como os he dicho, rayos X o rayos gamma. ¿Vale? La diferencia fundamental es que la producción de rayos X necesita de una corriente eléctrica. Normalmente vamos a necesitar una energía eléctrica bastante alta que acelere los electrones a gran velocidad y que los haga chocar. ¿Vale? Esto formará una gran liberación de energía en forma de calor, pero también una cierta cantidad de esta energía se irá en forma de radiación X. Bueno, normalmente, para que os hagáis una idea, más o menos es un 10%. Creo que luego os lo explicaré con un poco más de detalle. Vale, en cambio, la producción de rayos gamma procede de normalmente las reacciones de fisión o de reacciones nucleares con otras partículas. ¿Vale? Este tipo de reacciones dan una radiación muy penetrante debido a que no tienen carga. Su mayor cualidad es producir elementos radiactivos al interaccionar con elementos estables, de manera que son muy energéticos. Normalmente, como veis, tenemos algún tipo de isótopos radiactivos que van a emitir esas ondas electromagnéticas de forma natural. ¿Vale? Atendiendo un poco al tipo de radiación que se produce, normalmente podemos dividirlo en radiación alfa, beta o gamma, como os pongo en el dibujo de la derecha. En el caso de la radiación alfa, digamos que es una radiación que se elimina casi entrar en contacto con cualquier material, como veis, papel o cualquier película delgada. La radiación beta también es muy fácilmente eliminable, ¿vale? No va a traspasar elementos, por ejemplo, si tenemos una lámina metálica o maderas, ¿vale? Pero la radiación gamma tiene un gran poder de penetración, ¿vale? De manera que necesitamos o paredes gruesas o grandes paredes de hormigón o de plomo para conseguir frenar este tipo de radiación en la penetración del material. ¿Vale? Con lo cual, la radiación gamma nos permitirá un poco ser utilizada para esta técnica, pero la radiación alfa y beta pues no nos va a servir. ¿Vale? Alfa y beta se dice que son ondas corpusculares porque tienen masa y carga, y por eso al tener masa se desvían muy rápidamente, ¿vale? No pueden atravesar. En cambio, la radiación gamma, al no tener masa, pues permite atravesar con mucha más facilidad. Vale, os pongo ahí abajo en un primer momento pues tipo de fuentes utilizadas en ensayos no destructivos, como puede ser el cobalto, el iridio, el selenio. Vale, lo importante es un poco que veáis también que este tipo de rayos, los rayos gamma, pueden ser generados o bien naturalmente como elementos como el uranio, el torio, el polonio o el radio, que normalmente este tipo de rayos se origina de la interacción de un núcleo inestable entre los protones y los neutrones,
o podemos generarlo artificialmente bombardeando ciertos núcleos estables con partículas apropiadas. Normalmente este será el método que utilicemos en la radiografía industrial. Entonces, si la energía de estas partículas tiene un valor adecuado, van a penetrar dentro de un núcleo bombardeándolo y formando un nuevo núcleo, que en caso de ser inestable se desintegra. Entonces, utilizaremos esto un poco para, digamos, recargar esta fuente de rayos gamma. ¿Vale? Y el siguiente paso es un poco saber cómo interacciona la radiación X y gamma con la materia. ¿Vale? Vamos a resumirlo un poquito en nuestro caso porque no va a ser demasiado relevante para explicar el tema, pero bueno, principalmente me gustaría que conocierais que existen 4 mecanismos fundamentales por los cuales un material absorbe radiación proveniente de una fuente. ¿Vale? En este caso son la difusión Rayleigh, que consiste en la interacción de un fotón con los electrones del átomo, pero sin que haya extracción de los electrones. Luego tendríamos el efecto fotoeléctrico. En este caso, el fotón sí que interactúa con el electrón, cediéndole su energía para liberarse del orbital. ¿Vale? El efecto Compton, que es un fenómeno de media energía similar al efecto fotoeléctrico, con la diferencia de que en este caso se suma otro efecto, que es la emisión de otro fotón con una frecuencia distinta. Y por último tendríamos el efecto de emisión de pares, que es un fenómeno de muy alta energía, en el cual un fotón de, como os he dicho, muy alta energía, no se ve totalmente frenado por su interacción con los electrones e interactúa con el núcleo, de manera que se genera un electrón y un positrón, ¿vale? Que es la antimateria. En este caso, los mecanismos preponderantes de la absorción van a depender de cada material, ¿vale? Según sea hierro o aluminio, pues puede que esta fuente de absorción provenga de algún tipo de estos 4 mecanismos. Ya os digo que no es demasiado importante, pero si os interesa, os dejo, como veis en la diapositiva, un enlace a un vídeo que explica un poco el efecto fotoeléctrico y el efecto Compton en las radiografías. ¿Vale? Lo importante, como veis, al final es cómo vamos a conseguir nosotros medir eso, digamos, cuantitativamente, ¿vale? A través de la atenuación de la radiación. Con lo cual, si veis la fórmula que aparece, al final lo que vamos a medir es la intensidad detrás de una capa de espesor X de un material. Con lo cual, esa intensidad va a ser igual a la intensidad que lanzamos, pero multiplicado por un coeficiente, ¿vale? Que es el coeficiente de atenuación lineal y del espesor de la pieza. ¿Vale? Con lo cual, como veis a la derecha, os dejo un poco para que tengáis una idea de los materiales ordenados por su atenuación, ¿vale? De mayor a menor atenuación. Como veis, los que más atenúan serían materiales como el uranio o el wolframio, pero luego ya tendremos ahí el plomo. ¿Vale? Esto es importante porque normalmente, como veis, plomo, cobre, latón, hierro, aluminio, hormigón armado, este tipo de materiales, sobre todo el hormigón y el plomo, son los que vamos a poder utilizar, digamos, en las paredes que rodeen a esta técnica para evitar que la radiación, en este caso, salga y se exponga un poco a el resto de acciones o incluso al propio operario de radiografía. ¿Vale? Como veis, en este caso, esta radiación es ionizante, con lo cual vamos a tener que ir con mucho cuidado porque obviamente atraviesa tanto el objeto como los tejidos vivos. ¿Vale? Para un poco terminar con los principios básicos, voy a hablaros un poco de las unidades que vamos a utilizar. Cuando hablamos de radiación ionizante, ¿vale? Pues vamos a hablar de unas unidades propias, como puede ser la dosis absorbida. En este caso es la relación de la energía media aportada por una radiación ionizante de cualquier tipo a un volumen de masa de cualquier sustancia. ¿Vale? Entonces, esto se medirá en grays o en kilograys, dependiendo cómo lo veráis. ¿Vale? Ahí tenéis un poco cómo se abrevia y al final es, como veis, una unidad de energía dividido por la unidad de masa. ¿Vale? Luego tendríamos la tasa de dosis absorbida. En este caso es esta misma dosis, pero relativizada por la unidad de tiempo, ¿vale? En grays dividido por hora. ¿Vale? En este caso, esto lo utilizarán mucho
los técnicos que están en exposición, porque como sabéis, pues la Organización Mundial de la Salud pues tiene ya estipulados qué tipo de radiación puede recibir una persona al año sin que tenga efectos negativos. Entonces, normalmente los operarios llevarán un aparato llamado dosímetro para controlar a qué tipo de radiación están expuestas y durante cuánto tiempo. Vale, por último tenemos la dosis equivalente, que nos sirve un poco para corregir los valores anteriores teniendo en cuenta el daño biológico. Vale, entonces, para los rayos X y gamma, el factor de corrección Q vale 1, con lo cual es lo mismo, pero bueno, en este caso las unidades de dosis equivalente, en lugar de ser Grays, se llaman Sievert, ¿vale? Y se abrevia SV, como veis. Vale, además, cuando hablamos de fuentes radiactivas, vale, pues vamos a tener también sus propias unidades. En este caso, vamos a hablar de la actividad. Vale, al final la actividad es qué tipo de energía tiene algún tipo de radiación ionizante en los rayos gamma. En este caso, por ejemplo, como veis, la primera unidad, que es el Curie, realmente es la cantidad de desintegraciones por segundo que es capaz de emitir 1 gramo de radio 226. ¿Vale? Como veis, equivale a 3,7 por 10 a la 10 desintegraciones por segundo y eso se le llama un Curie. ¿Vale? Tiene otra unidad que es el becquerel. ¿Vale? Un becquerel es una desintegración por segundo, con lo cual un Curie es 3,7 por 10 a la 10 becquerelios. ¿Vale? Luego tendremos la actividad específica, que es la actividad dividida por la masa del material, y la vida media, de la cual hablaremos también más adelante, que al final es el tiempo que tarda la actividad inicial en disminuir a la mitad. Es decir, si por ejemplo cogemos el ejemplo del iridio 192, que tiene un periodo de vida media de 74 días, esto nos quiere decir que la energía total que tiene el iridio al inicio se ve reducida a la mitad cuando pasan 74 días, con lo cual se verá reducido a un cuarto cuando pasen 148 días, ¿vale? A un octavo cuando pasen otros 74 días, a un 16avo pues cuando pasen otros 74 días, de manera que podéis ver que aunque la intensidad que va a tener esa radiación va a ir disminuyendo, no va a desaparecer hasta pasado un tiempo muy largo, ¿vale? Pero nos sirve tanto para ver cómo de larga en el tiempo es la radiación y por qué tenemos que tener tanto cuidado cuando trabajamos con radiación gamma, como a su vez para ver, pues digamos que como operarios, que si tenemos una fuente cargada, pues podemos estar trabajando con ella durante un periodo inicial, pero obviamente este tipo de radiación va a tener que ser recargada cuando pase cierto tiempo para asegurar que vamos a hacer unas radiografías correctas. ¿Vale? Pues hasta aquí el primer vídeo y posteriormente seguiré trabajando explicándoos las etapas básicas de la inspección por radiografía industrial. Un saludo.